Dios. Bueno, gracias a Dios por el precioso día que está, de poder estar aquí junto con ustedes, para así bendecir y glorificar al que vive por el siglo de los siglos. Esto es a Jesús el Señor. A todos ustedes les saludo en el nombre del Señor Jesús y esperamos en este día pues Dios nos use grandemente y pueda ser de bendición para ustedes en este día. De verdad pues iba a decir algo cuando escuchaba y veía el libro, la foto del hermano Luis, el hermano pues me acordaba del primer día que lo llamé cuando me dijeron que iba a misionero para creer y de las palabras que le dije a mi esposa y a mis pues que yo hasta el momento sepa, yo creo que Dios lo necesita en Venezuela. Gracias a Dios, la bendición, en verdad esperamos que Dios va a usar grandemente estos años porque el avance de la iglesia, el paso que lleva ahora es más acelerado y esperamos que se den pasos de gigantes. Gloria al Señor Jesús. Bueno, antes de ser que ya son casi las 12 y el demás afán aquí soy yo que vivo más lejos. Y si el Señor lo permite, pues los dos están saliendo para Ciudad Bolívar. Pero antes de predicar la palabra quisiera pues, contarles algo. Sé que ustedes están orando a Dios por todos los pastores a nivel nacional y a nivel internacional. Quiero decirles pues, aquí en Bolívar Dios nos ha bendecido. Pues no es el lugar, la bendición de Dios va conmigo. Y gracias a Dios pues, en verdad, en algunos momentos he sentido temor de algunas cosas, pero puedo darle las gracias a Dios por la familia que tengo, por la esposa que tengo, los hijos que tengo, que ahí han estado para ayudarme y no me da pena decirlo cuando han tenido que aconsejarme, me han aconsejado, me ha tocado bajar la cabeza algunas veces y aceptar aún el consejo de mi hijo que va a cumplir 15 años. Y en verdad pues Dios nos ha bendecido en Bolívar y allí estamos sirviendo al Dios del cielo. Vuelvo a decirle pues que mi familia ha sido una ayuda, una bendición. Más puedo decir, en todos los lugares que hemos estado hemos ido viendo la mano de Dios y allí en Bolívar pero la estamos viendo aún más. Ya tenemos en la escuela dominical 85 personas. Pues los que han ido a Bolívar y han estado, pues daban cuenta. Y es una bendición poder tener 85 en las escuelas dominicales. No hacemos la escuela dominical a las 9 de la mañana ni a las 10. Los domingos a las 9:30 de la mañana lo dedicamos para el evangelismo hasta las 11, a las 1:30 las enseñanzas de clases bautismales, después vienen las enseñanzas con los jóvenes y adolescentes, a las 4 de la tarde escuela dominical y a las 6 el culto evangelístico. Y allí Dios pues nos ha respaldado grandemente. El pensamiento que tenemos es que Dios nos concede en este año la tercera iglesia en Ciudad Bolívar, ya que Ciudad Bolívar, tengo entendido, es la segunda iglesia del país y solamente hay 2 congregaciones en Bolívar. Les pedimos sus oraciones para que Dios nos conceda pues esto que tenemos en pensamiento, es la tercera congregación en Ciudad Bolívar. Pues en verdad ya hay una necesidad y es de la vivienda. Estamos viviendo en unas habitacioncitas allí, pero estamos contentos
las almas llegar a los pies de Cristo Jesús. Ese es el deseo que tenemos, y sé que ustedes nos van a ayudar en sus oraciones. Vamos en este mediodía, no voy a decir que en esta mañana, no voy a predicar mucho tiempo. En la iglesia donde predico bastante, aquí no, y ya que es mediodía, menos todavía. Pero si Dios dice que ese no es el tiempo en que yo pienso, sino aún más, pues dejemos lo mejor en las manos del Señor. Vamos en este día a hablar de algo que he encontrado en la palabra de Dios, y es lo que se consigue en el segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 hasta 17. Si desea leer la palabra de Dios, como quiere, puede hacer. Si desea hacerlo sentadito, puede hacerlo como usted desee. Lo importante es que leamos la palabra del Señor y prestemos atención a lo que Dios tiene en esta mañana. Segundo libro de Samuel, capítulo 21, versículo 15 hasta el 17. Amén. Vamos a leerlo todos a una misma voz. Volvieron los filisteos todos. He titulado este mensaje: los valientes también se cansan. De ahí que quiero que prestemos atención en estos minutos, basado en la historia de David, aquel muchacho valiente que hemos escuchado muchas veces, del día en que mató a aquel gigante que medía 2,92, 6 codos y un palmo. Hemos escuchado bastante de él, se ha contado la historia de él muchas veces y se ha hablado de su valentía. Cantidades de veces hemos oído que fue el que venció a ese gigante llamado Goliat, y que el pueblo lo alabó por lo que hizo. Conocemos que Goliat llevaba mucho tiempo desafiando al pueblo de Dios, y el pueblo de Dios se sentía humillado, se sentía por allá casi en una esquina y decir: no somos capaces. Si usted mira a Saúl se siente que no puede y que ninguno de su gente es capaz. Pero hemos leído muchas veces en la Biblia y nos han contado cantidades, y hemos visto de pronto hasta películas de David. La hemos visto cantidades de veces y encontramos a un David ocupado. Estaba bien ocupado, estaba en el campo cuidando de las ovejas de su papá. Samuel llegó a la casa de Isaí y la Biblia presenta que llegó para ungir a uno de los hijos de Isaí, porque Dios ya había desechado a Saúl y Dios necesitaba que gobernase alguien, o que fuese puesto como rey de una nación, alguien distinto. Y ya Dios había llamado a David de allá detrás de las ovejas. Solamente se necesitaba que David llegara a casa y que el aceite de la unción fuera vaciado en la cabeza de él. Si miramos
en la Biblia, al momento de llegar David llega con todas las fuerzas, con todas las ganas que puede tener un muchacho, un joven, escasos de unos 16 o 17 años, como pueden haber muchos aquí, con poca edad, pero con un deseo ardiente de servirle a Dios, con unas ganas y con valentía. Este muchacho que tenía esa poca edad y que fue vaciado el aceite en la cabeza de él, fue el que salió más adelante a llevar los panes y el queso a sus hermanos, y se halla el gigante desafiando al pueblo de Dios. Mas a él no le interesó. Él sabía que Dios estaba con él y se sentía que estaba joven y que podía vencer a aquel gigante. Y la Biblia presenta que se colocó en el campo de batalla después de haber ido a la casa o al palacio donde estaba Saúl. Dice la Biblia que después de haberse colocado todos esos vestidos, que no fue capaz de caminar con ellos, presenta la Biblia que entonces se colocó en el campo de batalla y con una pequeña onda, con algo tan sencillo, venció al gigante. Tenía David todas las fuerzas físicas, era capaz de hacer muchas cosas, y de ahí entonces, al enfrentarse a ese hombre de 2,92 o 6 codos y un palmo, se comienza a escuchar de David en todo el pueblo. Las mujeres, dice la Biblia, que comenzaron a danzar y llegaron delante de Saúl, dándole gloria más bien a Saúl y no a David, dándole los honores más bien a Saúl y no a David, pero sabiendo que David era el que había llevado al pueblo a ser triunfante. Llegaron cantando, danzando y tocando los panderos y diciendo: Saúl mató a sus miles, David a sus 10,000. Y ya el decir 10,000, entonces se iba obteniendo fama en todo el pueblo, en toda la nación. David se hizo famoso, fue tenido en cuenta por todos, fue reconocido por todo el pueblo. La fama de David estaba en toda la nación. Y de pronto más adelante se llegó a escuchar que hay gigantes, y decía el pueblo, pudo haber dicho el pueblo: no interesa, tenemos a David. Cuando uno sabe que tiene un hombre de Dios, uno dice: tenemos a un hombre de Dios. Cuando uno sabe que la iglesia es victoriosa, cuando la iglesia camina a pasos adelantados o pasos bien firmes, uno dice: no interesa, estamos bien confiados y bien seguros que vamos hacia adelante. Esto no lo detiene nadie. Pero déjenme decirle que todos nosotros somos humanos, y el único que no se cansa aquí es Dios. De ahí todos, por muy valiente que pueda ser alguien en la vida, llega el momento en que se cansa. Porque los valientes también se cansan. Los valientes también sienten cansancio en algún momento. Y de pronto uno en la vida pudiera decir: no, es que yo he sido capaz de muchas cosas, y como que estas situaciones me van a acabar a mí fácilmente. Jamás pueden acabar de esta situación fácilmente. Pero vuelvo a decirles, somos humanos y también nos cansamos. También sentimos momentos como que ya no podemos más. Y si usted puede mirarlo por la Biblia, en el capítulo que se leía, en el capítulo 21 del segundo libro de Samuel, del versículo 15 hasta el 17, el versículo 15 culmina diciendo que entonces pelearon con los filisteos y David se cansó. Ya las fuerzas físicas de David no eran la misma. Se cansaba fácil, sentía el cansancio porque los años habían llegado. Y cuando los años llegan, el cansancio es más fácil que lo pueda dominar a uno. No es igual poner a un joven de 20 a 25 años a hacer un trabajo, o decirle a un joven de 20 a 25 años que tome una montaña y camine por esa
espiritual. Aunque de pronto alguien puede decir, son 50 años que yo tengo, pero ya el cansancio se siente más. Lo mismo sucedió en la vida de David, en aquel que cuando el muchacho fue capaz de vencer a Goliat. Y ahí que quiero decirle, de pronto alguien puede decir, no, es que los pastores no se cansan, ellos no se pueden cansar. Déjenme decirle, somos humanos. Y llega un momento en que sentimos cansancio, en que necesitamos la ayuda de alguien. Y de pronto no podemos contarle, o no vamos donde el hermano a contarle la situación, pero vamos delante del Señor a contarle la situación. Y sabemos que tenemos una mano amiga que nos saca adelante. Y en la iglesia, los hermanos, aunque lleven mucho tiempo, y alguien pudiera decir, yo llevo tantos años en el Evangelio, pero siente cansancio. Siente cansancio. Y de pronto la situación que se tenga que enfrentar no es la misma que tuviste que pasar hace algunos años o hace algún tiempo. Si usted mira bíblicamente en este texto, la Biblia presenta que este gigante de este momento se llamaba Isbibenob. Isbibenob no es mencionado muchas veces. Está siendo mencionado allí, pero si usted lo nota, este gigante Isbibenob era más pequeño que Goliat. Y David podía haber dicho, si vencía a Goliat, soy capaz de vencer a Isbibenob. Si vencía a Goliat, soy capaz de vencer a este gigante. Él tiene un poco, es más pequeño o tiene un tamaño más bajo que el de Goliat. Y si pude vencer a alguien que medía 6 codos y un palmo, ¿cuánto más puedo vencer a este? Pero David estaba cansado. Y lo que me llama la atención, y quiero que veamos allí también, es la ayuda de alguien. Y ese alguien que estaba allí para ayudarlo no fue su hijo Absalón. Nosotros conocemos la vida de Absalón y sabemos quién fue Absalón. Absalón fue alguien que atacó a su papá, fue alguien que quiso llevarlo al suelo, se le levantó y el deseo de Absalón era ver a David en el suelo, era verlo totalmente destruido. Pero la Biblia me presenta que en medio de todo eso había uno de la familia, el cual se llamaba Abisai. Es el muchacho que puedo conseguir en el capítulo 21 de este libro de 2 de Samuel. Abisai, que estuvo del lado de David, estuvo allí para defenderlo. Abisai, dice la Biblia, era hijo de Sarvia. Ella era hermana de David. Y en ese momento tan difícil, en ese momento de angustia, en ese momento en que David tuvo de pronto haberle dado la espalda al gigante, y el gigante tenía la lanza, y la intención del gigante era meter la lanza en la espalda de David, era meter la lanza en David, y así poder obtener fama, y así de pronto que se extendiera en medio de los filisteos y en medio del pueblo de Dios. David perdió en el campo de batalla, así como David mató a un gigante, ahora un gigante lo mató a David. Pero bendito y alabado sea el Señor, que no fue así. Hubo alguien que estuvo de su lado, y fue Abisai. Fue Abisai. El diablo ha querido vernos cantidades de veces en el suelo. Era deseado que nosotros quedemos a mitad de camino, y muchos han deseado vernos a mitad de camino, y de pronto al pasar el tiempo alguien pudiera decir, si yo no me dejé del Señor hace 20 años, mucho menos en este tiempo. Déjeme decirle en esta mañana, usted y yo somos humanos, sentimos cansancio, llega el momento en que nos cansamos, pero déjeme decirle, aquí hay una iglesia, aquí está la madre del Señor, aquí hay familia que está del lado suyo y del lado mío, que está para defendernos, para ayudarnos y sacarnos adelante también. Aquel muchacho llamado Abisai, inmediatamente que se dio cuenta que David estaba cansado y que el gigante intentaba matarlo, ese muchacho lo defendió y pudo entonces sacar a David adelante. Él no le interesó y él no pensó en que vayan a decir, ahora Abisai mató a un gigante y ya se acabó la fama de David, sino que es Abisai el que la tiene. Abisai no pensó en eso. Abisai lo que pensó
iglesia del Señor tiene en cuenta esto. Qué bueno cuando la iglesia del Señor tiene pendiente esto. El hombre de Dios necesita nuestra ayuda. El hombre de Dios necesita que estemos orando por él. Y déjeme decirle, es un momento y de pronto donde usted puede darse cuenta, donde ya de aquí en adelante para el hermano Yul no solamente es el ser pastor aquí, sino que él es ahora por la gracia de Dios el presidente de la iglesia en Venezuela. Pero la iglesia del Señor debe estar del lado de él, debe de ayudarlo, debe de tenderle la mano, debe de defenderlo, debe de estar orando por él, y no solamente por él, sino por todos. Y que de pronto la presión de esto y aquello, ver situaciones en la iglesia, ver situaciones aquí y allá, y de pronto por un lado y por el otro, y donde de pronto se piense ¿qué vamos a hacer? Déjeme decirle, yo sé que el Dios del cielo seguirá del lado de él, pero tú, iglesia del Señor, debe de estar como Abisaí, no como Absalón, porque algunos son como Absalón. Hay gente que se levanta y es como Absalón, pensando en esto y en la posición de ellos, y no pensando en el bienestar de la iglesia. Abisaí lo que le interesó es el pueblo tiene que ganar. Si David gana, el pueblo gana. Déjeme decirle, si un hombre de Dios sale adelante, la iglesia del Señor sale adelante también. Alabado sea Jesús en esta mañana. Alguien que lo alabe y lo alabe con el alma. Bendito sea el Dios del cielo. Bendito sea el Dios del cielo. Este muchacho llamado Abisaí estuvo del lado de David. Era familia de David. Era el sobrino de David. Y él no le interesaban los puestos. Él lo que le interesaba era ayudar al pueblo de Dios y al pueblo de Dios. Eso tenemos que hacer nosotros. Cuando nosotros nos interesa solamente el bienestar de la iglesia, no nos interesan las posiciones, Dios nos lleva lejos. Pero cuando estamos interesados en el puesto o en la posición, Dios antes de tiempo. Pero qué bueno es pensar como Abisaí y no como Absalón. Qué bueno es pensar como ese muchacho que estuvo del lado de David para ayudarlo, que estuvo del lado de David para defenderlo. Pero se notó allí que en David había cansancio. De ahí que, hermano, quiero decirte en este momento, cuando lleguen esos momentos en que te canses, tienes que saber que tienes que contar con alguien en la iglesia. De pronto no podemos contarle nuestra situación a todos en la iglesia. No puedo ir delante de todos y de llamar a uno por uno y decirle, estoy viviendo esta situación, estoy en esto. Pero sí tenemos que ver a quién tenemos para contarle en la iglesia las cosas y decirle, estoy atravesando un momento difícil, estoy en esta situación, estoy en un momento de angustia, quiero contar contigo, y yo creo que puedo contar contigo, y de seguro que vas a conseguir a ese Abisaí que se está necesitando, a quien se le puede contar para que nos ayude. Si tú vas donde un Absalón solamente lo que va a pensar es que te caigas y te vayas al suelo. Pero déjeme decirle, en la iglesia del Señor, y creo que en este lugar no hay como Absalón, hay gente que es como Abisaí para ayudar a los hermanos para que sigan hacia adelante. Pero tenemos nosotros que contar también la situación. Tenemos nosotros que pedir una ayuda. Tenemos que pedir a alguien que nos ayude en ese momento del problema. Necesitamos las oraciones de los demás. Y la Biblia dice que debemos orar los unos por los otros. Esto es lo que nos manda la Biblia. Necesitamos que alguien también pueda ayudarnos en un día de ayuno, que alguien pueda darnos un consejo, porque aunque hemos sido valientes por muchos años, el cansancio también nos llega, el momento de angustia también nos llega, el momento de desesperación también nos llega. Pero déjeme decirle en el nombre de Jesús que aunque ese momento de angustia, ese momento de desesperación llegue,
no interesa. Yo sigo confiando en el Señor y en la iglesia del Señor. Yo sigo confiando en los santos también. Sigo confiando que hay un pueblo que está del lado de nosotros para ayudarnos a salir adelante. Que hay un Dios a quien también le cuento mis cosas y Él me ayuda a salir adelante. Pero no de pronto llegar delante de Dios y hacer como el fariseo y de pronto de golpearnos el pecho y decirle: Señor, tú sabes que yo he sido fiel. Porque hay veces que debemos justificarnos delante de Dios y decir: Señor, tú sabes que yo he sido lo máximo. Qué equivocación grande tenemos en la vida cuando llegamos a golpearnos el pecho delante de Dios. Déjeme decirle, el mismo Pablo, el mismo apóstol Pablo no dijo que él había sido fiel, sino que Dios lo había tenido por fiel, poniéndolo en el ministerio. Y ahí que entonces nosotros no podemos llegar delante de Dios y decirle: Señor, tú sabes que yo he sido fiel, tú sabes que yo soy esto, tú sabes que yo soy aquello, sino más bien contarle al Señor, aunque Él la conoce y Él lo sabe todo. Yo tengo que contarle al Señor toda mi situación. Que yo soy uno de los que hablo con el Señor como hablo con alguien. Le cuento al Señor la situación y comienzo a decirle al Señor toda mi vida. Comienzo a decirle: Señor, aunque tú lo sabes todo, porque no está la palabra en mi boca y ya tú la sabes, pero yo he venido hoy a decirte toda mi vida, a contarte la completica, a contarte, Señor, mi situación, mi problema, mi debilidad, todo lo que estoy pasando. Yo te lo vengo a contar porque necesito tu ayuda. Estoy enfrentando un gigante. Cuando me veo en esa situación, le digo: Señor, estoy enfrentando un gigante como el de David. En ese momento y David se cansó, Señor, pero yo también siento cansancio, pero necesito una mano amiga, y es tu mano la que estoy necesitando. Yo no quiero quedarme a mitad del camino, yo quiero seguir hasta el final. Yo sé que Dios me llamó para ser salvo, no me llamó para quedarme a mitad del camino. Dios me llamó al ministerio no por unos días, sino para que le sirva toda la vida. Pueden pegársela a Él, no interesando nada en este mundo, sino solamente estar en los negocios del Señor Jesús. Pero hay que contar la situación, porque el enemigo todo el tiempo que se tiene no es el mismo. De pronto el día, hermano, es que el enemigo es el mismo diablo todo el tiempo, pero no se presenta del mismo modo. Aunque este era un gigante, no era lo mismo que Goliat. Y aunque era más pequeño, pudo haber vencido a David. Si usted se da cuenta, cuando se enfrentó delante de Goliat, David no tenía nada de cansancio. Solamente David veía aquel gigante y lo veía como poca cosa. Aunque era un gigante, lo vio tendido en el suelo desde antes de soltar la onda. Porque David, entonces, en ese momento estaba distinto. Debe decirle, hermano, por eso nosotros todos los días de la vida necesitamos buscar a Dios. No podemos vivir de las experiencias del pasado. Yo no puedo vivir de los ayunos que hice hace 10 años. Yo no puedo vivir de las oraciones de hace 5 o 6 años. Yo todos los días necesito del Altísimo. Todos los días tengo que venir al altar de Dios y contarle mi situación, entregarme a Él y contarle todo lo que soy. Eso tengo que hacerlo todos los días. Porque a veces nos ponemos a vivir de un pasado y pensamos el pasado. Yo fui esto hace 20 años. Yo fui esto hace tantos años. En una ocasión hablaba con un hermano que tiene, el hermano Luis Blanco, 75 años en el Evangelio. Un hermano del hermano Jorge Blanco. Dios me permitió pastorearlo y él me decía: hermano, en estos 70 y algo más de años que llevo, porque conoció al Señor cuando el hermano Lawson tenía un solo año de estar en Colombia. Me decía: hermano, en estos 70 y algo, estos años que llevo en el
a mí. Esto es de permanecer todos los días. Esto es de constancia. Esto es de ser firme todo el tiempo. Esto es de estar allí constante en el Señor. Porque si esto fuera del pasado, todos estuvieran en el Evangelio. ¿Por qué hoy hay muchos alejados del Evangelio o alejados de Dios? Porque un día se descuidaron y llegó el cansancio a la vida de ellos. Se sintieron cansados, no pidieron ayuda y no tuvieron una ayuda. En vez de haber a una Abisaí que nos ayudara, hubo una Salón más bien para destruirlo. Pero qué bueno que en este día podamos entender lo que Dios quiere contigo, lo que Dios quiere conmigo, lo que Dios quiere con todos los que estamos aquí, es que haya una iglesia que esté unida, haya una iglesia bien tomada de la mano para que camine hacia adelante. Hay veces hay problemas en las iglesias y en vez de ayudar a los hermanos, estamos para caerle más bien y tumbarlos, llevarlos al suelo. Pero déjeme decirle, mi Dios no es así. Mi Dios no vino a tumbar a nadie. Hay iglesias por ahí tumbando a la gente, pero Dios tampoco vino a tumbar a nadie. El Señor Jesús no vino a tumbar a nadie. Él vino fue a levantarlo más bien. La Biblia dice que Dios es quien levanta del polvo al pobre y al menesteroso saca del muladar para hacerlo sentar con los príncipes de su pueblo. Ese es mi Dios. Y así debe de ser la mano del Señor. Igualmente debe de ser la mano del Señor. No debe de tener la mano para empujar, sino más bien para levantar. Ese debe de ser la iglesia del Señor. Porque si al caído lo atacamos, ¿dónde lo vamos a llevar? Pero déjeme decir que usted y a mí nos costó la vida. Le costó a Cristo Jesús. Allá en el Calvario se entregó para dar la mano amiga a todos los que la necesitan. Por eso no interesa el problema que esté pasando, no interesa la dificultad que esté aconteciendo en tu vida, no interesa lo que hoy estés viviendo. Lo interesante es que hoy puedas entender que Dios está aquí para ayudarte, que hoy hay un amigo mejor que todos, y ese amigo se llama Jesús. Podemos contarle todas las cosas. ¿Te sientes cansado? Yo te invito que en esta mañana descanses en el Señor. El gigante vive no te está atacando. Entra en el Señor y dile: Señor, aunque tú lo sabes, está ese gigante, está el problema, que es ese gigante. Yo siento que no puedo más. Aunque yo vencí esta situación,